del amor en su hogar también y de muchas experiencias que a lo largo de los años ha venido uno escuchando de familias, de esposos, de hijos, pues vamos resumiéndolo. Entonces, hoy vamos a seguir con esto. Entonces vamos a hablar claramente sobre 10 cositas que son fundamentales para que nuestros hijos vayan creciendo y sobre todo sean o vayan dirigidos hacia el cielo, como cada uno de nosotros espera que sea así. Nosotros todo esto lo hacemos por nosotros, pero también ahorita en este punto lo hacemos por nuestros hijos. Todos tenemos ya familia en su mayoría, entonces claro, ya uno no piensa solo en uno. Entonces, vamos a hablar de varias cositas. Primera, testimonio. Alisten sus Biblias, acuérdense que aquí nosotros usamos la santa palabra de Dios, entonces si las tienen ahí cerquita, alístenlas porque vamos a usar varias citas. Si alcanzamos hoy, si no igual no pasa nada, nos seguiríamos reuniditos Dios mediante el otro sábado y estaríamos hablando exactamente de las mismas cosas de las que hemos compartido, continuaríamos con nuestra charla. Espérenme que estoy tratando de acomodar esto bien acá, exactamente. No, aquí no es, aquí sí es, y aquí, eso sí, ahora sí. Bueno, dice entonces, vamos a leer segunda de Timoteo 1 al 5. Mientras lo vamos buscando, vamos a hablar de dos cositas fundamentales en las que somos nosotros padres, a veces no dejamos que nuestros hijos lean realmente nuestra manera de actuar y de ser. Me explico. Porque es que uno teniendo hijos, por ejemplo, tú le dices a tu hijo, no coja esto. ¿Sí? Y tu hijo te está midiendo, él siempre te mide. Entonces, él empieza con un dedito a colocarlo ahí cerquita. Él empieza a colocarlo ahí cerquita, ¿sí? Si tú dices no lo cojas, pues el niño debe saber, debe entender, debe leer que no lo debe coger. Pero si tú le dices no lo cojas y lo dejas hacer las cosas, pues al final tú estás permitiendo que el niño entienda que tú no tienes autoridad, ¿sí? Con cosas tan minúsculas el niño nos va midiendo, nuestros hijos nos van midiendo y asimismo nos van sabiendo manejar de alguna manera, porque en algunos casos uno se encuentra con que los papás dicen, no, es que el niño me pone de mal genio y nosotros no podemos hacer tal cosa porque el niño me pone de mal genio. Entonces tenemos que tener cuidado. Segunda de Timoteo 1:5, ¿quién la tiene por favor? Yo. A ver, dale. Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confiándolo a hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. Soporta las fatigas conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida, si quiere complacer al que le ha alistado. Hasta ahí, Joanita, gracias. Mismo, Hasta ahí, Joanita, qué pena. es palabra de Dios. Ya lo vamos, Señor. Está claro que dice mantente firme, ¿cierto? Y ahí en la última partecita dice instruir en la fe. O sea, básicamente lo que yo oí es que nosotros tenemos que ser testimonio y tenemos que ser coherentes con lo que somos y con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Por ejemplo, yo puedo decir una cosa, pero termino haciendo otra. Entonces, si yo le digo a mis hijos que es pecado decir mentiras y el niño me ve diciendo mentiras, pues al final yo qué estoy haciendo, estoy dando un mal ejemplo. Entonces, nuestros hijos nos están viendo, hermanos. Y es más importante lo que tú haces que lo que tú dices. ¿Qué testimonio le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que ellos están leyendo con cada uno de nosotros? Entonces, si yo le digo a mi hijo no, es no. Y eso también es parte inclusive de la justicia de Dios. Vamos a leer ahora el Salmo 33:5, que es parte de la justicia de Dios. O sea, ser justo no es ser castigador, no, eso no es. Ser justo es ser honesto con la realidad de lo que está pasando y hacer las cosas de acuerdo a como Dios las haría. Nosotros deberíamos hacerlo de esa manera. ¿Qué dice el Salmo 33:5, por favor?
Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su gracia. Hasta Palabra ahí. de Dios. Te alabamos, Señor. Él ama la justicia, hermanos, ¿sí? Y la rectitud, o sea, que las cosas sean derechas. Eso es lo que nosotros debemos mostrarle a nuestros hijos. Yo no puedo decirle una cosa y hacer otra, como les estoy diciendo. Yo no puedo decirle no lo hagas y al final terminar haciéndolo. Ahora, hay una cosa que es bien importante con respecto a esto, y es el ponernos de acuerdo como esposos para la crianza. Uno se entera en muchos casos que cada uno está como por su lado, y al final entonces el hombre o la mujer, con el ánimo de justificarse, trata de ganarse a sus hijos de su lado, dándoles o permitiéndoles cosas que están mal hechas, pero como son nuestros hijos. Y voy a poner un ejemplo de una persona de hace años. Esta persona ha querido enseñarle a su familia, a su hijo, a sus hijos, enseñarles sobre la humildad. Dios los ha bendecido económicamente mucho, y alguna vez el Señor permite que nos donen unos zapatos. Nos donaron unos tenis muy bonitos, muy sencillitos, pero muy bonitos, una bendición. Entonces resulta que días antes esta señora había tenido un roce con su hijo, porque en cierta oportunidad habían tenido un partido de fútbol, el niño había bajado los guayos, es una pareja separada, entonces el niño no tenía guayos, y se fueron a una tienda a comprar unos guayos porque era fuera de la ciudad, y resulta que encontraron, pero entonces el niño quería comprarse unos guayos de no sé cuánto valor, bien costosos, porque el papá le había comprado unos guayos de ese valor. Entonces esta señora le dijo, no hijo, yo no te voy a comprar esos guayos, yo no lo voy a hacer, y y entonces empezaron a discutir y todo, tanto que llamó después al papá, y el papá, ¿cómo le va a comprar a mi hijo? Que mi hijo puede tener lo que quiera porque yo le compro todo a mi hijo, no sé qué. Y quedó la discusión ahí. Pues resulta que nos regalaron estos zapatos, esos tenis que nos regalaron hace un tiempo, y esta familia me acompañó a ir a entregar esos tenis. Entonces fuimos a llevar los tenis, y resulta que allá en medio de eso ella lleva a su hijo, y el niño pues empieza a ver a estos niños chiquiticos, a estos niños felices por unos tenis que realmente no costaban todo lo que él estaba peleando por esas guayos en esa oportunidad. Ese ejemplo a él lo desboronó, y se dio cuenta que realmente lo importante no era tener unos guayos de no sé cuánto dinero. Si tú no vas a ser para ser futbolista, puedes comprarte los guayos que tú quieras y los más costosos, pero los pies no te van a dar, porque es que los guayos no funcionan solos. Y en ese caso puntual, este niño se cayó en cuenta de este error puntual, en el que esta parejita de esposos o de ex esposos estaban generando una discusión y un conflicto, y el niño termina volviéndose un trofeo. Hermanos, no es así. Nuestros hijos no son un trofeo, y aunque podamos estar separados por X o Y circunstancia, o no nos hayamos nunca casado, ¿sí? Tenemos ese hijo, y ese hijo es una responsabilidad de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ser justos. No se trata de una pelea entre, es que yo me quedo con él y usted se queda con él y es que me pertenece y no sé qué. No, así lo que estamos haciendo, hermanos, es destruyéndolos. Así lo que estamos haciendo es desocupándoles ese corazón y creando en ellos una barrera para no compartirle a sus papás las cosas, sino saber, yo ya sé que le digo a mi papá que me dé tal cosa y él me la da, y yo ya sé que le digo a mamá que me dé tal cosa y ella me la da, y así entonces todos felices. No, hermanos, es el momento puntual en el que tú, independientemente de la situación por la que estemos pasando como pareja, tenemos que ponernos de acuerdo, porque si no, nuestros hijos van a querer hacer siempre lo que quieren, y nosotros, si no nos ponemos de acuerdo, pues vamos a eso. Ellos, en el caso de nosotros, mi esposa y yo, tenemos ciertos acuerdos, gracias a Dios, y en muchos casos entonces ella dice, vaya dígale a su papá, y en otros casos entonces llego yo y le digo, vaya dígale a su mamá. Tal vez a nosotros nos pasó de niños también, pero es una buena dinámica para que ellos vean que las cosas se logran con esfuerzo, hermanos. Es fundamental entonces que nuestros hijos vean que somos testimonio de Dios. Nuestros hijos se van a enamorar de Dios en la medida, y hablando puntualmente de los papás, nuestros hijos se van a enamorar de Dios más fácil si ven a un papá que es justo y que es amoroso. Las dos cosas deben ir de la mano. Y los hijos se van a enamorar más fácil de nuestra Madre María Santísima cuando ven a una mamá justa y amorosa. No permisivos, ese es el problema. La permisividad es un problema peligroso en la medida en que nuestros hijos van creciendo, hermanos.
Ellos van creciendo y nosotros les vamos soltando la piola. Y cuando nos demos cuenta, si nosotros no hemos hecho un trabajo de crianza bien hecho, ellos nos van a coger. La palabra dice eso, ¿cierto? Que nuestros hijos nos pueden sacar los ojos, dice la palabra. Entonces hay que tener cuidado. O se pueden criar como cuervos, dice la palabra. No quise buscar esas citas, no son necesarias. Segundo, la disciplina. Y vamos a compartir ahí Proverbios 13:24. El sábado pasado hablamos de eso, hoy vamos a hablar un poquitico más del mismo tema. Proverbios 13:24. Ojo, la disciplina no es la tortura, ¿no? Pues tampoco es eso. No, la disciplina va directamente ligada al crear en nuestra casa hábitos de convivencia, reglas de convivencia fundamentales. ¿Qué dice Proverbios 13:24, por favor? Yo, Javi, Dale. ¿cuál? 13:24. Quien no usa la vara no quiere a su hijo. Quien lo ama lo corrige a tiempo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Hermanos, esa cita bíblica es dolorosísima. Y si se la pusiéramos enfrente a un psicólogo, terapeuta de familia, de pronto en algún caso puede que nos corrija y se genere un conflicto. Pero es una realidad. Hay que corregir a nuestros hijos. Dice con una vara. No, pues ahorita, y yo creo que Dios también nos ha puesto en un lugar muy específico la colita, y es un lugar muy específico para hacer una corrección, siempre sabiendo que es la última de las acciones. Pues hay muchas maneras de hacer las cosas, siempre agotando todo, repitiéndolo 100, 10, 1000 veces lo que sea necesario, hasta llegar a ese último donde uno dice, no, ya no se pudo, ¿sí? ¿Por qué? Si tú no creas en tus hijos disciplina, si no creas en ellos hábitos sanos, no van a aprender a respetar normas. Y si tú mismo, lastimosamente, uno mismo, dice a uno, uy, es que mi hijo es un berraco, ¿y eso por qué? No, es que mi hijo trajo 3 lápices, 2 borradores, 5 no sé qué, él es un avispado de miedo, no sé qué. Hermanos, perdónenme, eso no es ser avispado. Eso se llama ser ladrón. Tú estás haciendo que tus hijos sean ladrones. Perdónenme, pero es así. Dios, ¿qué quiere? Que nosotros los disciplinemos y les enseñemos que hay normas en la casa, que hay normas en el colegio, que hay normas en la sociedad. O si no, un día ellos van a crecer sin normas. Y entonces, ¿en qué terminaría una persona sin normas en una sociedad? Si es que el mismo Dios nos deja unos mandamientos que debemos cumplir. O sea, hay unas normas claras de convivencia en las que yo respeto a los demás por medio de ellas. Me están preguntando por Facebook Live cuál es la cita bíblica, Proverbios 13:24. Ahora, vamos entonces a un tercer punto, Proverbios 29:15, dar libertad. Miren cómo diría uno, uy, pero Javier, ¿cómo así que está diciendo una cosa y otra? Claro, pero es que claro que tenemos que darle libertad a nuestros hijos. Ese es el tercer punto. Pero la libertad incluye responsabilidades. Por ejemplo, estaba orando, me invitan a orar a una casa y llego y encuentro con un chico de 16 años, 15, no me acuerdo más o menos, pero un adolescente ya más bien grandecito, ¿sí? Y entonces el muchacho decía que necesitaba su espacio, que él quería hacer, que él quería tener su espacio, que él quería llevar a su novia y que se la permitieran meter a su habitación y que quería quedarse con ella de vez en cuando. Un muchacho de esa, ya 17, 18 años, ya estaba en la universidad este chico y él quería eso. Entonces, pues cuando yo llegué allá, efectivamente empezamos la charla primero antes de la oración. Yo le decía, bueno, pues me parece muy bien que tú tengas tu liderazgo, que tú quieras hacer tus cosas, que tú seas independiente, pues eso me parece muy bien. Pero entonces hay una cosa, lo que pasa es que cuando uno tiene cierta edad uno ya busca un liderazgo, pero ese liderazgo ya no puede estar acá, porque en esta casa los que lideran son los papás. Los papás. Y ahí, hermanos, yo pregunto, ¿quién manda en la casa? ¿Quién manda en tu hogar? Si tu hijo, tenga la edad que tenga, vive contigo, ¿quién manda en tu casa? ¿Quién gobierna tu hogar? Me disculpan, yo conozco casos
donde los abuelos, los papás, que son los dueños de casa, ahora viven en la habitación más lejana y más pequeña, sin comodidad, porque ahora la casa, la vivienda, es de los hijos. Y entonces uno dice, ¿en qué momento pasó esto en que la libertad se rompió esa línea en la que el respeto era fundamental? Y entonces ahora pasamos nosotros los papás a hacer cualquier cosa en la casa, cuando fuimos los que trabajamos la casa, los que nos esforzamos, los que nos desgastamos. Claro, hay una realidad, y esto no podemos decírselo a nuestros hijos, pero es cierto, lo que uno ha hecho se lo deja a ellos, claro, pero si tú le dices a tus hijos desde muy pequeños, mira todo esto te pertenece, pues tus hijos van a decir un día, ah, no, pues yo no me voy a preocupar porque mi papá, mi mamá ya me dejó, yo que voy a necesitar aquella cosa, no, a vivir la vida y a gozársela. No, hermanos, no. Entonces sí hay que darle libertad a nuestros hijos, pero tiene que ser de acuerdo a la edad. Yo no le puedo dar la libertad a un niño de 7 años de que se meta a internet y navegue y haga todas las cosas que quiera, porque se va a encontrar con una cantidad de cosas. Hermanos, no, hay edades. Martín Valverde dice, si todavía no te ha salido barba, no te rasures el labio. Así dice Martín Valverde. Y tiene toda la razón. Cada cosita, cada instante, cada momento tiene su edad. Entonces, no nos precipitemos los niños, no nos precipitemos los adolescentes. Cada momento, cada instante tiene su lugar. Entonces nosotros de padres tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría para irlos soltando, irles dando libertades. La libertad incluye entonces su responsabilidad. Voy a poner un ejemplo acá en nuestra casa. Mis hijos, los dos, estaban durmiendo en una sola habitación porque veíamos la necesidad de que ellos tenían que compartir. Entonces los pusimos ahí durante todo este tiempo, pero ya llegó el tiempo en el que mi hijo ya cumple 13 años el otro año, ya tiene 12 años y medio, uno sabe que ya quiere su espacio, entonces efectivamente, hijo, vamos a separarlos, vamos a colocar el espacio de Gabo también, que tiene 7 años, y ¿cuál es la responsabilidad ahora? ¿Listo? Tú cuidas tu habitación, tú aseas tu habitación. Esta mañana se levantó y barrió Ángel su habitación. Tú mantienes tu habitación, tú organizas tus juguetes, la mantienes bien. Esa es la libertad que se le va dando en medio de tantas cositas. Y ellos van asumiendo y ellos van viviendo de acuerdo a como nosotros les vayamos permitiendo cada cosa. ¿Qué dice, por favor, Proverbios 29:15? Acá, Javi. Dale, por favor. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho dejado a sí mismo avergonzará a su madre. Ese es Proverbios 29:15, sí. Sí, señor. Perfecto. Ahí está, clarísimo. O sea, hay que dar corrección, pero también en la medida en que va creciendo uno los va soltando y nos va haciendo felices. Qué cosa tan hermosa cuando tú ves que tu hijo, sin necesidad de que tú estés ahí todo el tiempo vigilando, digamos así. Señor. Javi, disculpa, es que me pareció curioso el versículo 17. Dice, corrige a tu hijo, si quieres después descansar, entonces te dará grandes alegrías. Exacto, eso es, palabra del Señor. Gracias, Oscar. Es cierto, si nosotros hoy los corregimos y vamos dando libertad poco a poco, ellos van a ir asumiendo sus responsabilidades paulatinamente. Entonces, obviamente, esto va de acuerdo a la edad en la que van teniendo, ¿no? No podemos darle la libertad completa a un niño de 7 años, no, pero ya uno les va soltando. De manera que cuando lleguen a la adolescencia, a la preadolescencia, ellos ya sepan cuáles son sus responsabilidades, qué tienen que hacer en su casa, cómo colaboran, que eso es fundamental, irlo soltando de acuerdo a lo que vaya, a la edad que vayan adquiriendo. Gálatas 5:1, por favor. Gálatas 5:1. De manera que nuestros hijos sean libres, pero no se esclavicen al libertinaje. Eso es clave y es una de las cosas que debemos enseñarles a ellos.
Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Y no hablo solamente del tema sexual en el libertinaje, no. Hablo de los excesos de... A veces nos esclavizamos, entonces ahí es donde uno les enseña, hay tiempo para jugar, hay tiempo para hacer tareas, hay tiempo para comer, hay tiempo para dormir. El tiempo de dormir es todo tratar de que sea muy organizado. Obviamente, mi esposa me dice a veces que yo parezco un militar y en eso ella tiene razón. O sea, hay que lograr, gracias a Dios está ella, y ahí logramos alcanzar como el punto de equilibrio. El punto de equilibrio. ¿Qué dice Gálatas 5:1, por favor? Javi, yo. Dale. Esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Palabra de Dios, John. Muchas gracias. Te ganaron, pero ahorita vuelves a leer, tranquilo. Mire qué lindo, aquí dice Cristo, mi versión dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. No se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. O sea, ahí está. El libertinaje es el exceso de, y es lo que nosotros tenemos que ir enseñando a nuestros hijos. Por ejemplo, las redes sociales, ¿sí? Eso es un tema que se ha vuelto bastante complicado y esclavizante. Hay que decir a nuestros hijos, yo te dejo utilizar el computador, pero para las tareas no tienes nada más que hacer ahí. Porque si de ahí salta al Xbox y del Xbox salta al televisor y del televisor salta, entonces uno les dice, no vean televisión, ven YouTube. No vean YouTube, ven no sé qué. Y con todos esos youtubers que hay, uno dice, oiga, pero ¿por qué mis hijos están hablando mexicano? ¿Por qué están hablando no sé cómo? Pues claro, pues que están viendo eso y allá hablan así y entonces no manches, dice uno, pero ¿quién dice no manches aquí en la casa? Nadie, están simplemente aprendiendo cosas y uno tiene que estar ahí, hermanos, así, porque también hay una realidad. Uno ve el televisor prendido y después de cierta hora dice, se recomienda la compañía de adultos responsables. Y uno ve al adulto responsable frente al televisor así también. Igual de entretenido al niño y no le explica qué es lo que está pasando y no le explica qué está bien o qué está mal. ¿Dónde está el adulto responsable ahí? Tenemos que ser cuidadosos con eso también, ¿listo? Bueno, cuarto, enseñar a nuestros hijos el amor de Dios. Deuteronomio 6 al 7. Enseñar a nuestros hijos el amor de Dios. Como les decía en la primera etapa del testimonio, es clave que ellos vean a Dios reflejado en nosotros. Entonces, si tú llevas a tus hijos con la presión de la disciplina, en algún momento tienes que ser laxo y mostrar la misericordia de Dios. Así es Dios, ¿sí? O sea, tu hijo va perdiendo, ¿sí? Va perdiendo una materia o está haciendo algo mal. Tú le has dicho miles de veces y has llegado, entonces le quitaste el Xbox, le quitaste la televisión, le quitaste, y tú dices, ya no, yo no sé qué más hacer, yo ya no tengo nada más que quitarle. La cita es Deuteronomio 6:7. Yo no sé qué más quitarle a mi hijo, le dicen a uno, le dicen, no, es que no hay tiempo, no es tiempo de quitarle más, es tiempo de mostrarle al Dios misericordioso y decirle, hijo, yo quiero volver a darte una oportunidad, yo quiero que volvamos otra vez a replantearnos, yo quiero que hagamos las cosas bien de nuevo, vamos a dejar borrón y cuenta nueva, te voy a dar de nuevo todo y voy a poner mi voto de confianza y mi voto de amor por ti. ¿Qué dice Deuteronomio 6:7, por favor? Quedan en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, sí se torna cansón, claro, pues cuando uno le da y le da y le da tanta información y repita y repita y repita, sí se torna algo cansón. Sin embargo, en la palabra está claro. Díselos, repítelos y vuélveselos a repetir. Y es lo que nos toca hacer, hablarles, obviamente no como cantaleta, ese es el problema, que tú les digas, y es que yo le dije, que es que y otra vez yo le dije, y le da unos 5 vueltas al mismo tema, eso se va a volver cansón y se va a volver aburridor para los muchachos. No, esa no es la idea, pero sí es necesario que nosotros les mostremos a ellos a Dios y les hablemos de Dios. ¿Y qué le vas a hablar tú a ellos de Dios si no conoces la palabra?
Hermanos, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que saber qué es lo que Dios quiere con nosotros. Tenemos que entender cuál es el plan de Dios en la vida de ellos y enseñarles como vamos ahorita a compartir. Entonces, mostrarles a ellos el amor de Dios y enseñárselos. Quinto, enseñar el valor de la obediencia. Deuteronomio 11, 26 al 28. La obediencia, así como nosotros les enseñamos a ellos a ser disciplinados, ellos también deben aprender a ser obedientes. ¿Obedientes hacia quién? Hacia la mamá y hacia el papá. ¿Sí? En la medida en que ellos aprenden a ser obedientes a la mamá y al papá, obviamente van a aprender a ser obedientes hacia Dios. ¿Cómo dice, por favor? Miren, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. La bendición, si cumplen los mandamientos que yo, el Señor suyo, les prescribo hoy. La maldición, si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les marco para ir tras dioses extranjeros que no han conocido. Para hablar del Señor. Alabamos, Señor. Bueno, muchas gracias. Está claro, miren, ahí está el Señor. Y si el Señor lo hace así, miren, yo les muestro. Si ustedes hacen esto bien, les va a ir bien. O sea, si ustedes cumplen mis mandatos, les va a ir bien. Si ustedes desobedecen, les va a ir mal. Eso mismo pasa con la obediencia. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos entonces que nosotros mismos tenemos que ser obedientes. Si nuestros hijos ven que nosotros obedecemos, obviamente, por ahí el padre Ángel Espinosa de los Monteros dice que hay que perder. De vez en cuando hay que perder. Siempre nosotros como esposos tenemos roces. Siempre. Yo no he visto a la primera pareja que no tenga roces. Siempre hemos tenido roces. El tema no es tener roces, sino que queremos ganar siempre. Hermanos, no pasa nada. Perdamos una, no pasa nada. ¿Acaso nos quita eso o nos pone? No. Rindámonos, digamos, sí, está bien, yo lo hago, ya. Y ahorita en este tiempo de convivencia diaria en la casa, ¿qué nos quita ayudar en la cocina? ¿Qué nos quita ayudar en la tendida de la cama? ¿Qué nos quita ayudar en la barrida? ¿Qué nos quita? Al contrario, vamos aprendiendo. Por esta mañana hablaba con alguien y me decía eso, y es una bendición el poder aprender a hacer cosas. Me decía que ya casi me graduaba de cocina, me decía otra personita, que ya casi nos estamos graduando de chef. Bendito sea el Señor. Ahí está el Señor haciendo su obra. Entonces, que nuestros hijos vean que nosotros obedecemos las normas también. Si el semáforo está en rojo, está en rojo. Si dice no meterse en contravía, no me meto en contravía. Si el semáforo o si la sociedad dice esto no se hace, pues no lo debemos hacer. Ese es un ejemplo que va a quedar clave en ellos y que se va reflejado en su crecimiento y en su mayoría de edad. Cuando ya ellos sean adultos, van a entender la importancia de obedecer y obedecerle a Dios más que todo, ¿no? Sexto, enseñarles a tomar buenas decisiones. ¿Eso cómo se llama? Enseñarles a discernir. Por allá en Corintios 12 habla del don de discernimiento de espíritus, y eso es fundamental. El entender, el discernir los espíritus es la clave. Vamos a leer Jeremías 29, 11, por favor. También es claro, y enseñarles a ellos que nosotros como papás no nos las sabemos todas, nos equivocamos. Qué lindo que nuestros hijos vean que nosotros les pedimos perdón o nos pedimos perdón entre nosotros si en algún momento nos hemos equivocado. Y eso no hace que perdamos autoridad. Si yo me excedí, por ejemplo, en una corrección, yo tengo que pedir perdón, pero no siempre, porque una corrección normal no se puede pedir perdón. O si tú estás vendiéndote en la medida en que tú o sea, si tú corriges a tu hijo y luego le pides perdón, él dice no y te hace así. No, hay que saberlo hacer, hay que pedirle a Dios esa sabiduría. Jeremías 29, 11, ¿qué dice, por favor? ¿Quién lo tiene, por favor? Yo la tengo. Dice, dale. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal,
a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. ¡Qué hermosura! El Señor tiene un plan de bienestar y de bendición para nosotros. Eso tenemos que tenerlo claro. Por eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos a discernir qué es lo que me conviene, hacia dónde voy, qué es lo que realmente es lo que Dios quiere para mí. Porque muchas veces en determinadas edades, aunque uno lo ve desde pequeñitos, a veces le enseñamos a nuestros hijos que lo más importante es tener plata. Y entonces nuestros hijos van creciendo y van queriendo acumular riquezas, van queriendo acumular cosas que definitivamente nos esclavizan. Entonces no está bien eso. En la medida en que nosotros les enseñamos a nuestros hijos a discernir qué quieren ser o para qué son buenos, pues ellos van a sentirse realizados como hombres, como mujeres, y van a hacer las cosas cada vez mejor y con pasión de lo que hacen, que es realmente lo importante. Si tú haces tus labores con pasión, las vas a hacer bien, vas a dar lo mejor de ti. Entonces es importante enseñarles a ellos a tomar las mejores decisiones. Séptimo, prepararlos para la vida. Así como los estamos preparando para la vida, alentarlos también. No se trata entonces de decirle, usted no sirve, usted no. No. Alentarlos también es fundamental. Yo los estoy preparando por medio de estos punticos que les estoy diciendo para que salgan y sean vencedores, para que luchen, para que se fortalezcan, para que triunfen, ¿cierto? Pero también es importante, si ellos en algún momento fracasan, porque pasa, nuestros hijos tienen que aprender que en algún momento no les van a salir las cosas como quieren. Tienen que aprender a frustrarse, a entender que no todo se tiene y asimismo ser valientes y levantarse, como dice Josué 1.9. ¿Qué dice Josué 1.9? Qué lindo que entonces nuestros hijos nos pidan el consejo a nosotros, como decíamos en el punto anterior, para tomar las mejores decisiones, y también sepan que si en algún momento están tristes, están llorando o están frustrados, también estamos nosotros para alentarlos, para decirle, no, mijo, usted sabe, usted puede, mire, esto pasó, pero eso no quiere decir que usted no sea capaz, vamos a meterle más, vamos a luchar porque es que usted puede. Eso es muy lindo, ¿okay? De esta manera, inclusive yo me atrevería a decir que nuestros hijos no necesitarían esos amiguitos que los asesoran tan mal en tantos casos. ¿Listo? ¿Qué dice, por favor? ¿Me repites qué pena de Deuteronomio? Deuteronomio 6.13. Deuteronomio 6.13. Era Josué Ay, 1:9, perdón. ¿no? 1.9, sí, perdón, miré más abajo, discúlpenme. No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermosa cita. Y así es como deben encontrar nuestros hijos ese reposo, ese sosiego y esa fortaleza en la casa. ¿Sí? Un papá bien especial, con mucho emprendimiento, valiente, que le diga, hijo, no, pues es que mire cuántas veces nos hemos caído aquí, no siempre salieron las cosas, pero para eso estamos, para luchar, usted sabe que cuenta con nosotros, vamos, hijo, métale. Eso es lo que deben encontrar, estos hijos deben encontrar eso, encontrar unos papás enérgicos, pues ahí sí. Como dicen por allá en Santander, aunque suena feo en otras partes, pero como dicen allá, arrecho, mano, ¿sí? Enseñarle a nuestros hijos a ser berracos, a salir adelante, a luchar, emprender, a iniciar, mejor dicho eso. Pero si uno se queda ahí, pobrecito el niño, que es que no puede, no, es que el niño, no, y uno se queda subestimándolos y así se quedaron, hijos, así se quedaron, no. Tenemos que decirle, no, amigo, arriba, adelante, porque aquí lo que hay es bendiciones para usted. ¿Listo? Octavo, la fe. Hebreos 11:6. La fe. Van a haber momentos en los que nuestros hijos en los que no se vea solución a lo que ellos están esperando. Sueños que de pronto parezcan inalcanzables. Y ahí es donde viene el ejemplo de una mamá, de un papá, que tengan fe. Esa fe que es la certeza de lo que no se ve, como nos decía alguna vez Liliana, una vez que se conectó con Jackson en el grupo, la certeza de lo que no se ve. Eso es Hebreos 11, ¿cierto? Pero en el versículo 6 puntualmente, ¿qué dice? A ver, ¿quién lo tiene, por favor? Lo lee de una.
Hebreos En 11:6. sin fe es imposible agradarle. Quien se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No siempre vamos a tener lo que queremos, pero sí hay algo claro y es que Dios siempre está con nosotros. Esa es la fe que tenemos que tener. Señor, aunque no entienda lo que pase, yo estoy orando porque confío en ti. Y así debemos enseñarle a nuestros hijos la fe. Cuando llegan ellos, mamá, ayúdeme a orar. Claro, hijo, yo le ayudo a orar porque yo a usted lo amo. Pero usted está orando, no es que la intención es por usted, no es que usted es el que está necesitando. Yo voy a orar, pero ¿y usted? Y ahí uno poco a poco les va enseñando a que ellos vayan orando y vayan pidiéndole a Dios. A mí me parece muy hermoso, por ejemplo, ya a estas alturas de la vida, conozco varias generaciones de familias. Empecé orando por aquella abuelita y ya la abuelita tuvo a su hija o hijo y ahora el hijo ya tiene a su nieto y ahora ya el nieto viene y lo llaman a uno para orar y uno dice, Señor, gracias porque esta familia, esta abuelita hizo una tarea muy bien hecha y ya sus hijos también siguen orando, no porque lo llamen a uno, porque uno es un inútil a los ojos del Señor que tiene misericordia, es que se ven las cosas grandes que ha hecho. Mientras que eso ha pasado, no, es el Señor el que hace la obra. Entonces, si tú como mamá siembras en tus hijos eso, al final ellos van a lograr descubrir la fe y la fe va a ir impregnada, porque ya va impregnada. Si tú oras, ya está impregnada en la carne de ellos, en el alma, y un día van a caer a los pies del Señor. Tengamos paciencia y sigamos orando con fe, que ellos al final caen a los pies del Señor. Noveno, temor de Dios, o más bien dignidad a los ojos de Dios. Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13. ¿Qué dice la palabra? A ver quién lo tiene por ahí. Deuteronomio 6:13. Entonces, perdón, no. Adoren al Señor su Dios y sírvanle solo a Él. Y cuando tengan que hacer un juramento, háganlo solo en el nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Adorar solo a Dios, servirle solo a Dios, estar todo en función de Dios. Ese es el temor de Dios. De manera que si tú estás así, tienes dignidad y le vas a poder pedir al Señor, Señor, bendíceme. Eso se lo vamos enseñando a nuestros hijos con el ejemplo desde el principio de la vida. Que nuestros hijos vean que nosotros respetamos a Dios y no lo hacemos porque si no lo hago me va a caer un rayo. No, 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 no. Yo lo hago porque amo a Dios. Yo amo a Dios, Dios me bendice. Ese realmente es el fruto de todo esto que les estoy contando. Entonces es el temor de Dios que ellos lo van viendo en nosotros. Y por último, llevarlo siempre a la oración, hermanos. La oración es la clave. Y si nosotros vemos desde Génesis, Adán y Eva hablaban con Dios. Hasta Apocalipsis, que son las revelaciones de San Juan, todo el libro de la santa palabra de Dios, la Biblia, todo habla de revelaciones y de que Dios les hablaba y de que Dios les decía. ¿Será que Dios se ha quedado callado? No, hermanos, Dios sigue hablándonos y aunque hayan personas que crean que uno es loco porque dice que tuve una experiencia de Dios, todos estamos llamados a tener experiencias de Dios. Obvio, hay que tener discernimiento y pedirle a Dios qué viene de mí, qué viene de Dios y qué de alguna manera por ahí el otro está queriendo meter en mi vida, en mis sentimientos. Tengo que saberlo discernir y eso se logra desde la oración. Hermanos, pidámosle a Dios que estas 10 cositas las podamos cumplir con nuestros hijos en la crianza. De manera que cuando Dios nos llame, ojalá sea dentro de muchos años porque todavía nos queda mucho, cuando Dios nos llame podamos decirle al Señor, Señor, he cumplido y aquí estoy para hacer tu santa voluntad. Ya hice mi tarea.